El libro que vamos a mencionar ahora va a ser La dialéctica de la dependencia de Mauro Marini. Marx, en El Capital, tomo 1, nos habla que acelerar la acumulación mediante un desarrollo superior de la capacidad productiva del trabajo y acelerarla a través de una mayor explotación del trabajador son dos procedimientos totalmente distintos. El libro de La dialéctica de la dependencia fue publicado en 1971, contando con 5 ejemplares hasta el año 1981. El autor Marini es uno de los más brillantes intelectuales latinoamericanos. Su obra terminó por dar forma a la teoría marxista de la dependencia, un cuerpo conceptual que explica las razones de la emergencia y reproducción de una forma particular de capitalismo, el dependiente, en el seno de su inserción en el sistema capitalista mundial. El autor Marini nació en 1932 en Brasil, sin embargo, falleció en 1997 en su tierra natal, luego de tres años de exilio que lo llevaron a México en 1965, a Chile en 1969 y nuevamente a México en 1974. Regresó a Brasil en 1996, falleciendo un año después. El autor del libro de La dialéctica de la dependencia fue un economista y sociólogo que se encuentra reconocido como uno de los creadores de la teoría de la dependencia. Su vida condensa uno de los periodos más intensos de la historia política latinoamericana, con experiencias como la Revolución Cubana, la emergencia y maduración de la izquierda revolucionaria, el golpe militar en Brasil, el ascenso democrático y la masacre de Tlatelolco, el auge de masas, la experiencia del gobernador de Salvador Allende, el golpe militar encabezado por Pinochet y el agudo proceso contrarrevolucionario que se desata en la región, siendo privilegiado partícipe en muchos de estos procesos. Uno de los principales papeles importantes de este autor fue que fue un militante del movimiento de izquierda revolucionaria, por sus siglas MIR, en Chile. Dicho autor planteó la existencia de una relación de dependencia entre los principales centros capitalistas del mundo, entre los que se encontraban América del Norte, África y Asia, donde no únicamente basaban su actividad económica en exportaciones agrícolas, sino también buscaban la inserción en la división internacional del trabajo, lo que llevó a la burguesía nacional y certificada de los países periféricos, incluso después de la industrialización, a convertirse en un accionista minoritario del capital transnacional y a compartir el valor añadido internamente, generalmente entre ellos. En los análisis de la dependencia latinoamericana, los investigadores marxistas han llegado a dos supuestos. El primero, los estudios marxistas llamados ortodoxos, que dan lugar a descripciones empíricas que recorren paralelamente al discurso teórico, sin apegarse a él por completo. Tal es el caso de la historia económica. El segundo supuesto ha sido mucho más frecuente en el campo de la sociología, donde existe una dificultad de adecuar una realidad que no ha sido específicamente diseñada para ella, por lo que los estudiosos de la formación marxista van a buscar recurrir simultáneamente a otros enfoques metodológicos y teóricos. Estas desviaciones van a nacer de una dificultad en el modo de producción capitalista puro, donde la economía latinoamericana va a presentar tanto peculiaridades como insuficiencias que no siempre van a poder ser fáciles de distinguir, por lo que no existe una teoría que se adecue al 100% a un país o una región, ya que sus procesos tanto históricos como económicos son muy diferentes. La integración al mercado mundial se forjó al calor de la expansión comercial promovida en el siglo XVI por el capitalismo que estaba surgiendo en América Latina, mientras que la colonia, al ser productora de metales preciosos y exóticos, contribuyeron tanto al aumento del flujo de mercancías como a la expansión de los medios de pago que van a permitir el desarrollo del capital comercial y bancario en Europa, ayudando al sistema manufacturero europeo y a la creación de una gran industria. Por ejemplo, la revolución industrial que dio inicio a esta corresponde en América Latina a la independencia política en las primeras décadas del siglo XIX. Sin embargo, hará surgir a un conjunto de países que se verán dependientes a Inglaterra, donde los flujos de mercancía y capital van a ignorarse entre ellos, dando como resultado que los nuevos países se articulen directamente con la metrópoli inglesa
en función de sus requerimientos, ya sea producir o exportar bienes primarios, a cambio de manufacturas de consumo. La participación de América Latina en el mercado mundial contribuirá a que el eje de acumulación de la economía industrial se desplace de la producción de plusvalía absoluta pasando a ser relativa, es decir, que la acumulación pasa a depender más del aumento de la capacidad productiva del trabajo a simplemente a la explotación del trabajador. Por ejemplo, al aumentar la productividad, el trabajador solo crea más productos al mismo tiempo, pero no más valor, es decir, que este hecho lleva al capital individual a procurar el aumento de dicha productividad, pues ello le permite rebajar el valor individual de su mercancía en relación al valor que las condiciones de producción se le atribuyen, obteniendo así una plusvalía mayor que la de sus competidores. Aunado con lo anterior, Carlos Vilas, en las 6 ideas falsas de la globalización, nos menciona que una de ellas es ver a la globalización como algo homogéneo, pues menciona que la expansión mundial del capitalismo conduce a diferenciaciones crecientes entre las regiones del mundo, con desiguales niveles de desarrollo. Por ejemplo, mientras que los países subdesarrollados producen el 7% del producto mundial, en los países desarrollados se concentra un 8% de la población mundial, el 70% del producto y el 80% del comercio. Entre las causas de desigualdad se encuentran el saqueo de los recursos naturales, la adopción de medidas proteccionistas y la fijación de términos desiguales de intercambio. Otro de los argumentos que nos menciona dicho autor es que no está de acuerdo con que la globalización sea vista como una clave del progreso y bienestar, pues no se les da la relación del producto-empleo, es decir, en el pasado cuando el producto crecía, al igual lo hacían los salarios. Sin embargo, ahora si crece el producto, los salarios se mantienen. Explicando lo anterior, podemos ver el juego continuo entre los centros de poder y la periferia, por lo que la inserción de América Latina en el mercado mundial contribuyó a desarrollar el modo de producción específicamente capitalista, que se basaba en la plusvalía relativa. El mercado de la división del trabajo entre ambos fue proveer a los países industriales alimentos, mientras que la demanda mundial de los alimentos crecía en la región latinoamericana, donde su auge se vería en el siglo XIX, siendo un elemento decisivo para el comercio exterior, atendiendo a las necesidades de los países centro. La superexplotación del trabajo se iba a ver en el aumento de la intensidad del trabajo como un aumento de plusvalía, logrando a través de una mayor explotación del trabajador y no del incremento en su capacidad productiva. El efecto del intercambio desigual es exacerbar ese afán de ganancia y agudizar, por tanto, los métodos de extracción del trabajo excedente. Los 3 mecanismos identificados se van a encontrar en: número 1, la intensificación del trabajo; 2, la prolongación de la jornada de trabajo; 3, la expropiación de parte del trabajo para que el obrero pueda reponer su fuerza de trabajo, configurando así un modo donde la producción será eje primordial, sin importar la explotación del trabajador. Sin embargo, se importará su desenvolvimiento en la capacidad productiva que éste tenga, llegando al resultado que la superioridad del capitalismo por encima de las otras de producción mercantil reside en lo que se transforma de la mercancía, no es el trabajador, sino la fuerza de trabajo que exista, es decir, el tiempo que necesitará para llevar a cabo la producción y para poder realizar el trabajo, y las ganancias será un enfoque de prioridad para el empresario. El ciclo del capital en la economía dependiente van a desarrollar su economía mercantil en función al mercado mundial. Por ejemplo, América Latina fue llevada a reproducir en su seno de las relaciones de producción el origen de la formación de ese mercado, que determinaba su carácter y expansión, pues la producción latinoamericana no depende de la capacidad de consumo interna, sino de la producción y circulación de mercancías al exterior, lo que llevó a la economía exportadora a ser algo más productivo de una economía internacional fundada en la especialización productiva, que llegó a ser una formación que se encontraba basada en el modo capitalista de producción.
acentuando de manera específica las relaciones de explotación que existían, creando un ciclo de capital donde existía el explotado y el explotador. Sin embargo, la armonía que se establece entre la exportación de materias primas y alimentos por parte de América Latina, la importación de bienes de consumo manufacturados europeos, encubre la dilaceración de la economía latinoamericana, es decir, cuando América Latina trataba de ingresar a la etapa de industrialización, debería hacerlo a partir de las bases creadas por la economía de exportación. El proceso de la industrialización fue cuando la industria siguió siendo una actividad subordinada a la producción y exportación de bienes primarios que constituyen en sí al centro vital de proceso y acumulación, donde el desarrollo de la acumulación se encontraba basada en la productividad del trabajo que tenía como resultado el aumento de la plusvalía, en consecuencia de la demanda creada en parte que no acumulaba. Pues la industrialización latinoamericana no creaba, por tanto, como en las economías clásicas bajo su propia demanda, sino que nació para atender una demanda ya establecida que trabajara en función de los requerimientos de mercado procedentes de países avanzados. Entonces va a surgir la necesidad de generalizar el consumo de manufacturas, lo que daría dos variantes. La primera, la ampliación del consumo de las capas medias que generó una plusvalía no acumulada y el esfuerzo para aumentar la productividad del trabajo. En segundo, buscó realizar un cambio cualitativo en base a la acumulación del capital, permitiendo al consumo individual del obrero modificar su composición y a la vez incluir bienes manufacturados, dando como resultado que la industrialización latinoamericana correspondiera a una nueva división internacional del trabajo, en cuyo marco se transfieren a los países dependientes etapas inferiores de la producción industrial, reservando a los centros imperialistas las etapas más avanzadas, junto con el monopolio de la tecnología correspondiente. Entendamos que el proceso tecnológico se caracteriza por el ahorro de la fuerza de trabajo, que en términos de tiempo, sea de esfuerzo o de la producción que el obrero necesita para dedicarle a cierta masa de bienes. En la segunda parte del libro, en torno a la dialéctica de la dependencia, se refiere más a las conclusiones que el autor nos menciona, donde habla sobre el intento de demostrar que en función de la acumulación del capital en la escala mundial, en particular de las ganancias, se puede ver la formación de la economía dependiente, donde sus premisas eran específicamente tres. La primera constaba de examinar el problema desde el punto de vista de la tendencia a la baja cuota de las ganancias en la economía industrial. El segundo era plantearlo a la luz de las leyes que operan el comercio internacional y que le dan el carácter de un intercambio desigual. Finalmente, el foco de atención que se desplace hacia los fenómenos internos de la economía dependiente fue un parteaguas que se menciona durante el libro, donde en términos estrictos económicos, las economías industriales se enfrentan a esta situación recurriendo a mecanismos que tienen como resultado extremar las diferencias esenciales que se daban en el intercambio, así como la mano de obra y su aumento de productividad, entendiéndose esta como la maximización de las ganancias sin importar las repercusiones de los trabajadores, teniendo por tanto un intercambio desigual, dando como resultado la transferencia de ganancias en la creciente del capital extranjero, en el financiamiento, la acumulación e incluso en la producción de países dependientes, actuando como parte de las ganancias obtenidas para los países industriales. Es decir, lo que pretendía Mauro con su ensayo es entender que la producción capitalista, al desarrollar la fuerza productiva del trabajo, no suprime, sino acentúa la mayor explotación del trabajador. Y segundo, que las combinaciones de formas de explotación capitalista se llevan a cabo de manera desigual en el conjunto del sistema, engendrando formaciones sociales distintas según el predominio de una forma determinada, lo que va a llevar a que se produzca una polarización de la riqueza y miseria en el seno de las sociedades en el que éste opera.